Vamos a ver, buenas tardes. Vamos Buenas tardes. a estar con el compañero, el doctor Manuel Mosqueira, podólogo, amigo, grandísima persona. Es director de la Clínica del Pie Factobiomecánico, docente también en la Universidad Católica de Murcia, en la UCAM, especialista en biomecánica deportiva, en el manejo, recuperación, reeducación de lesiones deportivas, reeducador funcional. Es pues una de las mentes más maravillosas que tiene el mundo de la podología a día de hoy. A él no le gusta porque es un tío muy humilde, pero es muy bueno, muy bueno. Muy buen ¿Cuánto me quieres, Fran? Bueno, doctor Manuel Mosqueira, vamos a hablar hoy de las tendinopatías aquilias, ¿no? Sí, correcto. Es un campo interesante dentro de la podología deportiva, la patología aquilia. Y creo que vamos a aprender mucho contigo estos 20 minutitos que vamos a estar exprimiéndote al máximo. Yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas, ¿vale? Sobre la tendinopatía aquilia y pues tú nos vas deleitando con tus comentarios. ¿Ok, Manu? Vale, muchas gracias, Fran. Venga, pues vamos a ver. Dentro del campo de las tendinopatías aquilias, Manuel, dinos un poco, ¿por qué se produce ese proceso de tendinopatía aquilia? Esa patología tan común dentro del mundo deportivo y tan puñetera, permíteme la expresión, en su tratamiento, ¿no? Hay veces que no obtenemos los resultados que queremos, ¿no? ¿Por qué se produce realmente ese proceso de tendinopatía? Empieza la palabra puñetera, viene muy bien al caso, porque realmente la patología tendinosa es de las patologías que más problemas nos dan a nivel clínico y sobre todo también a nivel deportivo. Sí es cierto que la estadística nos dice y la casuística nos dice que es más habitual en pacientes amateurs, aunque también es muy habitual en pacientes profesionales. Y no tiene por qué ser que muchas veces lo asociamos solamente a deporte y realmente las tendinopatías no solo se dan en pacientes deportistas, bien amateurs, bien profesionales, sino que en cualquier tipo de población relativamente activa o más o menos activa, pero puede darse en cualquier tipo de paciente. En la patología tendinosa, como te comentaba, es de lo que más se está profundizando y se profundiza, porque a diferencia de un músculo, a diferencia de un hueso, que realmente sí tenemos más o menos marcado unos plazos de recuperación en función pues, de unos marcadores o de unas variables que podemos ver tanto en imagen como a nivel clínico o del tratamiento que hayamos instaurado, el tendón es muy complicado decirle a un paciente en X días, semanas, meses vas a estar recuperado. No tenemos realmente un tiempo marcado. Es una patología muy puñetera, como bien has aplicado el término, y de ahí que sea complejo, entre comillas, el manejo. ¿Por qué se produce? Hoy en día se define un poco lo de tendinopatía, ¿no? Se deja un poco de lado el término tendinitis, porque sí se ha visto que a lo mejor en las primeras fases sí que tenemos inflamación, aunque en los estudios que se han publicado y también a nivel clínico lo que vemos es que la inflamación tampoco, entre comillas, nos importa mucho. Sí que nos importa, evidentemente, el manejo del dolor. Entonces, yo realmente una tendinopatía la definiría como una alteración dolorosa que cursa con impotencia funcional. Yo creo que sería un poco el diagnóstico y además por lo que suelen venir los pacientes a clínica. Es decir, el dolor desencadena lo que vemos a continuación en clínica a través de unas valoraciones que seguramente me preguntes por ellas si hablemos de ellas y también a través de una sintomatología cuando se desencadena ese proceso de tendinopatía, en este caso la aquilia. Para, digamos, seguir profundizando en por qué se produce, habría que ver un poco factores intrínsecos y factores extrínsecos. Evidentemente, extrínsecos nos importa muchísimo, sobre todo tema de una zapatilla, de un calzado, tema del desgaste, tema de una vida media, ¿no? Que lleve la zapatilla. Evidentemente, alteraciones de todo lo que es la cadena cinética, porque también va a repercutir. Podremos después debatir, supongo, también relacionado más con el tema podológico, que si pronación, que si supinación, está relacionado. Y después tendríamos también unas variables intrínsecas, que sería, pues evidentemente, la genética, está muy asociado, pero sobre todo la edad, ¿vale? Yo lo que veo en clínica es que en función de la edad podemos tener una tendinopatía más reactiva, más aguda, a lo mejor pues controlándola la podemos reducir, una tendinopatía mucho más degenerativa, más asociada a lo mejor a partir de 30, 35, 40 años que el colágeno ya no se regenera
de manera adecuada, y es en esos casos en los que suele ser un poco más fastidioso el tratamiento. Y después, normalmente, el desencadenante suele ser un aumento de la carga de una actividad, bien sea laboral, bien sea deportiva. El tendón suele ser una estructura a la que no le suele gustar mucho los cambios, y sobre todo los cambios drásticos y rápidos. Ok, Manuel. Bien, bueno, nos ha quedado clara por qué se produce esa tendinopatía, ¿no? Esos factores, una patología en su etiopatogenia multifactorial, ¿no? Bien, Manu, pero ¿se puede curar esa patología? ¿Podemos reparar lo que es la patología, la lesión? El concepto reparar me gusta en el sentido de que creo que deberíamos poner en juego, digamos, en el algoritmo tres parámetros. Uno sería la estructura, plantearnos si la podremos reparar, porque al final reparamos estructuras, ¿no? Si hacemos una reparación, si hacemos una regeneración, importante ver también un poco la diferencia. Una regeneración sería volver al estado inicial del tejido. Una reparación, pues, sería poner un parche, ¿no?, para poder seguir funcionando. Otro de los parámetros que podríamos meter en la ecuación es la función y otro es el dolor. Para mí y para muchos clínicos que dominan muchísimo el tema de las tendinopatías y mi experiencia clínica es la estructura es lo que menos importa, en el sentido de que yo lo que busco es que sea un tendón funcional y que no dé dolor, que no dé sintomatología, que es el principal motivo por el que van a venir los pacientes y por el que limitan la función. Muchas veces el dolor limita la función y la altera. Lo que hablamos de patrones antiálgicos o cualquier tipo de compensación que se pueda formar, que un paciente viene por una sintomatología y realmente es consecuencia de una patología previa como puede ser una tendinopatía. Realmente reparar, curar, yo me voy más por la línea de clínicos e investigadores como pueden ser Peter Meiras o Jill Cook, que hablan de que realmente no se repara. Lo que hacemos es, digamos, tú tienes una cuerda de pointing y han roto 100 cuerdas, pues con las 900, con las 700, con las 500 que queden, tienen que asumir un poco la carga que antes asumían el resto de cuerdas. Entonces, reparar, yo no creo que se pueda reparar. Tampoco hay mucha evidencia científica que así lo diga. Lo que sí es cierto es que tenemos que mejorar esa función. Yo creo que es el mensaje que tenemos que transmitirle al paciente, que mejorando la función seguramente reducimos la sintomatología dolorosa y puede hacer vida perfectamente, tanto actividades básicas de la vida diaria como deportiva o como laboral. Muy bien, bueno. Y una pregunta, mira, hay veces que vemos en consulta tendinopatías, en este caso de la quila de la que estamos hablando, ¿no? Pero vemos otras lesiones fibroligamentosas, tendinopatías, que son asintomáticos en la fase de recuperación, se encuentran bien, ¿no? Pero hay una correlación clínico-radiológica, es decir, la ausencia de dolor y que el paciente esté bien indica que en una imagen radiológica, en una imagen ecográfica, resonancia magnética, tiene que haber una recuperación del tejido. ¿Hay una correlación? ¿Siempre que no hay dolor, ecográficamente está bien? Muy buena cuestión, Fran. Realmente no. Yo diría que la respuesta es no. Y ahí entra mucho el perfil clínico de cada uno, de cuidado con la información que se le da al paciente. En el sentido de que yo siempre le comento a los alumnos, decir, ¿qué quieres? ¿Un paciente asintomático, que no tenga dolor cuando te viene a la consulta o que le duela poco, a un paciente sintomático que se queje mucho de dolor? Yo prefiero este segundo, porque realmente, uno, el margen que tengo de mejorar su calidad de vida es muy alto. Si me viene con un umbral de dolor, una escala EVA de 0 a 10 en 7, 8, 9, 10, y si me viene con un 2, 3, una molestia sorda, muy difusa, puntual, que me molesta cuando llevo 50 kilómetros corriendo, esos son los pacientes que realmente más lata nos van a dar, porque realmente las expectativas que ellos tienen están muy por encima de las posibilidades, entre comillas, terapéuticas que tenemos. Cuando hablas de imagen, yo creo que hay que tener mucho cuidado, en el sentido de que hay varios especialistas, de nuevo, en ecografía, en tendón, que dice que al final tratamos síntomas, no tratamos imágenes. Y hay multitud de estudios a nivel radiológico de cadera que aparecen, digamos, esas artrosis radiológicas, pero que no hay artrosis clínicas. Por lo tanto, en tendón yo creo que hay lo mismo. Tenemos mucha tendinopatía ecográfica, mucha tendinosis, mucha degeneración del tejido, tejidos no, digamos, desde un punto de vista de calidad del tejido, no buenos, pero que no dan sintomatología. Por lo tanto, yo creo que es importante mantener un equilibrio y también lo que le transmites. Yo siempre le digo a mis compañeros, cuidado con lo que le dices. A veces hacemos ecografía entre varios. ¿Cómo está este tendón? ¿Hay neovascularización? Cuidado, porque entonces ya estás influyendo negativamente en el paciente
de que intuyo o le estás comentando que la estructura no está bien. Sin embargo, la función y el dolor no hay. Sí es cierto que lo que comentabas, para mí el dolor es fundamental. Yo prefiero un paciente que se queje a los que no se quejen, porque después las roturas espontáneas de tendón de Aquiles y demás son mucho más habituales en pacientes que nunca han tenido una sintomatología previa. O sea sí, las pruebas complementarias son importantes, ¿no? Nos cuantifican el daño tisular que hay, ¿no? Qué cantidad de daño tisular no hay, ¿no? Pero un parámetro importante es la presencia y ausencia o la mejora del dolor, ¿no? Correcto. La evolución de la enfermedad, ¿no? ¿Manu? Correcto. Realmente, yo de los 3 parámetros, la imagen me interesa. Yo no voy a descartar cuanta más información tenga, como cuando le pedimos a los pacientes que nos traiga pruebas complementarias, informes de otras disciplinas médico-sanitarias, el calzado que ha utilizado, todo, porque nos va a dar información. Después ya es cuestión mía, a nivel clínico, decidir qué hago con esa información o qué importancia le doy o cómo la utilizo y cuándo la utilizo. Pero realmente una valoración clínica, yo pediría no perder un poco la valoración clínica en la que somos más expertos a nivel de pie y tobillo para realmente diagnosticar este tipo de patologías. Muy bien, qué bien, Manu, qué bien. Oye, otra pregunta que te hago. ¿Cómo la valoramos esta entidad clínica? ¿Qué presentación clínica que hay? ¿Cómo se queja el tendón? ¿Qué nos dice el paciente? ¿Y de dónde viene el dolor? ¿De dónde viene ese dolor? Cambios inflamatorios, envejecimiento de la estructura, neovascularización, neuroinervación. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿De dónde viene el dolor? Empezando por el final, el dolor realmente no se tiene muy claro de dónde viene. Se habla de que es una conexión completa de toda la cadena cinética a nivel cerebral, a nivel muscular, a nivel tendinoso. No tenemos muy claro, principalmente porque el nervio realmente internamente no está nada o muy poco inervado. Por lo tanto, realmente el dolor a priori no vendría de ahí. Sí es cierto que hay diferentes terapias, la denervación y demás, para intentar, digamos, mejorar la sintomatología. La clínica habitual de este tipo de pacientes, aparte del dolor, si digamos, damos esos tips o esas claves, es rigidez matutina, es decir, se levanta y habla de que tiene rigidez. Nosotros pasamos una escala, se la mandamos al paciente o bien al correo electrónico, la lleva impresa, para que en los siguientes 15 días, en función de la gravedad de la patología, nos vaya marcando la rigidez matutina, ¿no? Con ninguna, poca o mucha. Evidentemente nos interesa que no haya ninguna, pero también un poco el tiempo que tarda en notar de nuevo libre un poco el tendón de Aquiles en esa zona. La rigidez matutina es uno de ellos. Y segundo, evidentemente, es el dolor. En el caso del dolor, entre comillas, a nivel clínico es fácil diagnosticar una tendinopatía, en este caso aquilia, porque el dolor tiene que ser muy localizado, muy a punta de dedo. Los dolores tendinosos no son difusos, como mucho se le pide al paciente que lo marque con 1 o con 2 dedos, y muy importante también en eso la palpación. Yo apenas me gusta palpar tendones porque los irritamos, entonces no me gusta andar tocando ni que el paciente se ande tocando, que me lo señale. ¿Cómo se activa ese dolor? Pues normalmente con una prueba clínica, normalmente con test, es decir, sometiendo a ese tendón a altas cargas. Y ahí tenemos diferentes test para poder valorarlo. Incluso también podemos ver si el dolor viene del tendón, por ejemplo, aplicando algunos test o algunos protocolos isométricos. Las publicaciones nos dicen que los ejercicios isométricos son analgésicos. Por lo tanto, si planteamos, por ejemplo, a un paciente que se ponga de puntillas contra la pared, que baje un poco ese tendón de Aquiles para mantener un poco cierta tensión, que aguante entre 30 a 40 segundos. Esto a mí no me gusta mucho tampoco lo de los artículos de 45 segundos, 3 repeticiones. Depende si tenemos a una señora mayor o un señor mayor, un niño que es más o menos activo, un deportista, si es en pretemporada, si es en medio de una temporada, si dentro de 4 o 5 días tiene una prueba, un opositor, una opositora, etcétera, etcétera. Entonces, diferentes test también nos pueden dar esa información, pero principalmente yo lo baso en rigidez matutina, pasar los EVAs, me encanta el tema de la escala visuoanalógica del dolor y también el tema de test específicos. Pues tenemos hop test, tenemos lo que te comentaba de los isométricos, pero normalmente la valoración clínica es digamos, el gold estándar para este tipo de patologías. Bien, Manu, qué bien. ¿Qué tratamientos, qué alternativas terapéuticas tenemos nosotros? Yo, por ejemplo, como podólogo, me viene un paciente con una tendinopatía aquilia, ¿no? Ahora hablamos de las ortesis, y hablarás un poco de las ortesis o qué terapias hay, ¿no? Pero yo, ¿qué le puedo ofrecer yo a mi paciente para intentar manejar ese dolor que tiene y que le incapacita en su
en su vida deportiva, ¿no? Y que le afecta también a su vida emocional, claro. Claro, lo primero para mí sería conocer las expectativas del paciente. Es decir, eso para mí es lo primero, porque evidentemente en función de las expectativas del paciente y también del tiempo que dispongamos, ¿vale? Pues podemos intervenir de una manera u otra. Digamos que la escala terapéutica la podemos aplicar de manera más transversal en lugar de longitudinal en función también de la prisa o de las necesidades que tengamos. Si es un deportista de élite, un jugador o jugadora de fútbol con dependencia, que el entrenador nos insiste en que tiene que estar para jugar y demás, evidentemente dentro siempre de un tratamiento y de un equipo multi o interdisciplinar, sabes que tanto tú como yo siempre hemos abogado por ello, por trabajar siempre en equipo y con distintos profesionales, podemos instaurar diferentes tratamientos. Pero el primero para mí sería, digamos, modular la carga. Eso es el principal tratamiento. Primero, modular la carga, no eliminarla, ¿vale? No eliminarla. Al tendón no le suele gustar nada el reposo, nada. Normalmente empeora todavía más. Entonces, con esa escala que le hemos pasado de dolor y esos test que le hemos realizado, decir dónde vamos a empezar. ¿Vale? Hay muchos pacientes que a lo mejor no vamos a empezar en un ejercicio isométrico. Ya nos vamos a meter a lo mejor en trabajo excéntrico o en el mejor de los casos ya nos metemos con pliometría, con saltos para, digamos, ese ciclo de estiramiento-acortamiento volver a activarlo, ¿no? El almacenamiento de energía y la liberación de esta energía. Otro aspecto muy importante, evidentemente, es una valoración cinética, una valoración cinemática de todas las articulaciones, pues si hay algún tipo de compensación articular, algún déficit que haga que ese tendón tenga mayores solicitudes mecánicas, limitaciones a la movilidad, compensaciones. Esto es muy importante. También es muy importante, evidentemente, los factores extrínsecos, superficies por las que camine, corra, calzado, tanto laboral como deportivo. Y después podríamos entrar más en una herramienta más terapéutica como puede ser para nosotros el tema de las ortesis plantares. Yo aquí, para no exceder un poco tampoco el apartado, la pregunta que me has planteado, lo dividiría tal vez en pacientes con mayores momentos supinadores o con mayores momentos pronadores, ¿no? Por decirlo coloquialmente, como los pacientes lo suelen denominar un pie plano o un pie cabo. No sé cuál es tu experiencia, porque tienes mucha experiencia en este tipo de patologías, pero mi experiencia clínica es que se suele dar más en pacientes con pies muy cabos, en pacientes con patología más supinadora. Aquí también, evidentemente, no hemos profundizado en el tema de qué tipo de tendinopatía aquilia tenemos. Si tenemos una tendinopatía aquilia insercional o no insercional. También, evidentemente, factores que eso nos va a variar. El plano en el que vamos a trabajar ejercicios isométricos o ejercicios excéntricos, el tipo de calzado, etcétera, etcétera. Porque a una insercional no suelen gustarle flexiones dorsales muy marcadas, ¿vale? Entonces siempre mantienes un poco o los 90 grados o no bajar más de 90 grados. Entonces yo lo clasificaría en esos dos aspectos. Para mí siempre me ha dado mucho más problemas en tendinopatías aquilias, pies con mayores momentos supinadores que mayores momentos pronadores. En ese tipo, ¿por qué? Principalmente, o la teoría que nos tienen, que tenemos habitualmente es que son menos elásticos, son pies más rígidos. Por lo tanto, digamos que esa stiffness, esa rigidez del tendón es mayor en unos pies pronados. Y también porque en pies muy pronados o con patología pronadora, a priori también hay tendinopatías, como puede ser la del tibial posterior, normalmente asociadas a la fricción, ¿no? Por el roce, ese fulcro que tenemos en el escafoides, también lo tendríamos en cuenta, pero principalmente en este tipo de pacientes. Como norma general, en patología de tendinopatía aquilia, el mayor tratamiento que tenemos a nivel ortopodológico sería valorar la elevación del talón, ¿vale? Pero, digamos, elevarla de manera curiosa, de manera importante. Normalmente no sirven taloneras de medio centímetro ni de 1 centímetro. Totalmente de acuerdo. Entonces, muchas veces, incluso en caballeros, pues tienes que prescribir algún tipo de calzado tipo para gente más alta, que realmente tiene un tacón muy alto. En mujeres, a priori, el problema es menor, ¿no? Pero ya un poco el dress code o el código de vestimenta de utilizar un calzado mucho más elevado y suelen responder bastante bien. Después entra un poco la teoría, ¿no? Hemos hablado de terapia física, hemos hablado de calzadoterapia, de ortesis, y nos faltaría un poco, digamos, intervencionismo, ¿no? En el propio tendón. Aquí es un poco como le vaya a cada uno y yo creo que también un poco las herramientas terapéuticas de las que disponga cada profesional, bien sea médico, bien sea fisioterapeuta, bien sea preparador físico, bien sea podólogo. Hay líneas de no se debe de pinchar un tendón, excepto en patología como puede ser un paratendón, ¿no? Una paratendinitis muy marcada,
sobre todo por el high injection volume, ¿no? De infiltraciones de alto volumen para un poco separar, porque realmente se ha visto que mucha de la patología se causa porque hay digamos, la fricción es muy alta en esa zona y buscamos un poco que haya un deslizamiento entre planos. Pero, por ejemplo, en mi caso yo trabajo mucho con el tema de electrólisis y me funciona bien. Evidentemente no es mi primera herramienta terapéutica, ni la segunda, pero en ocasiones, como tercera, cuarto elemento, sí que me funciona bien. ¿Y por qué abogas tú? ¿Por qué abogas? Electrolisis, ondas de choque, PRP, que sabes que están muy de moda, ¿no? Estos factores de crecimiento, las inyecciones. ¿Qué evidencia hay al respecto? ¿Cuál es tu punto de vista, tu opinión? Con las ondas de choque, digamos, nos podríamos poner, ¿no? Si hacemos revisiones sistemáticas y vemos un poco la publicación que hay, pues hay un poco de cal y un poco de arena. Sí es cierto que a nivel insercional, tendinopatía insercional, ¿vale? Que normalmente está asociada con calcificaciones. El tendón de Aquiles tiene una particularidad, permíteme que me extienda un poco más aquí, pero creo que es importante. No rompen la inserción. Normalmente no rompen la inserción porque hay una zona hipovascular, normalmente que es donde el paciente nos refiere la sintomatología de las no insercionales, entre 2 y 6 centímetros de la inserción, y es esa zona un poco la que más problemas suele dar. Entonces, cuando es insercional, que cursa con calcificación, mi experiencia clínica, insisto, la clínica es que las ondas de choque suelen funcionar bien. Evidentemente, el calzado es un factor fundamental. Tema de contrafuerte, evidentemente en ocasiones pues evitar que haya esa zona de fricción con trabajo con herraduras, con descargas, incluso fenestrar el calzado. Algunas marcas de modelos de running, por ejemplo, ya empiezan a traer la zona del contrafuerte solamente con un elástico, ¿vale? Con una banda elástica sin reforzar en esa zona del contrafuerte para que tampoco se provoque una tendinopatía por compresión o por fricción. Que muchas veces pensamos que es solamente por tracción y no solo se provocan las tendinopatías por tracción. Y después también muy importante, valorar un poco el contexto, el tipo de paciente, patologías de base que pueda tener, porque también está asociado mucho el tema de las tendinopatías a diabetes, a problemas también a nivel familiar, antecedentes familiares. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es un poco al final con lo que trabajes. Ondas de choque suelo derivar, no tengo ondas de choque en clínica, insisto, la respuesta terapéutica suele ser bastante positiva en la mayor parte de los pacientes y me funciona bien el tema de lo que te comentaba de la electrólisis. Se hace evidentemente ecoguiada para saber exactamente la zona en la que estamos. Lo que pasa es que ahí podríamos de nuevo abrir un debate de si la neovascularización es buena, no es buena, que buscamos con ese proceso de sodio, que buscamos en esa lejía fisiológica a la hora de limpiar el tendón, pero no nos olvidemos que casi todos estos tratamientos van asociados al ejercicio. Casi todos van asociados al ejercicio y todos van asociados a una modulación de la carga. Entonces yo creo que al final es un poco la experiencia de cada uno. Lo que te comentaba de las inyecciones de alto volumen sí que se está utilizando mucho, por ejemplo, PRP, porque con poco volumen consigues unos buenos resultados. Hay quien utiliza otro tipo de principios activos o de medicación que también tiene ese mismo efecto. Y Manu, mira, cuando hablamos de, por ejemplo, no sé si ocurre lo mismo, yo te lo pregunto a ti por tu campo de actuación, tu campo de trabajo, ¿no? Dentro del mundo del deporte, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nos encontramos con lesiones óseas por estrés, la literatura científica, la evidencia científica aboga en la fase de tratamiento, ¿no? De manejo clínico de ese proceso de fractura, por una tolerancia, es decir, el reposo deportivo no, una tolerancia al dolor durante la práctica deportiva en función si son fracturas de bajo riesgo o de alto riesgo, según el hueso que esté dañado. Es decir, se le pide al deportista que conozca, que se oiga si tolera bien el dolor, si esa carga la tolera bien, se puede ir incrementando, ¿no? En un tanto por cien semanal y todo esto que ya está publicado y hay evidencia, ¿no? En el tendón ocurre lo mismo, es decir, tengo dolor, voy a ir con dolor, bueno, termino bien, al día siguiente me encuentro bien. ¿Hay otras pautas? Es decir, la diferencia con el hueso es así. Muy buena reflexión la que estás haciendo. Realmente opino 100% igual que tú. Y en el tendón se sigue un poco la misma progresión. Es decir, el detener, ya no solamente por los propios problemas, ¿no? De detener totalmente una actividad
hay que mantenerse siempre activos porque al final es lo que sucede con las inmovilizaciones muy bruscas en un pie. Tú fracturas un quinto metatarsiano e inmovilizas todo el pie, porque es una estructura tan pequeña que no puedes, digamos, aislar solamente esa articulación o esa línea articular. Y al final vienen los problemas de cicatrices, fibrosis, adherencias y al final empeoramos otra sintomatología. Sí es cierto que, al igual como has dicho, que en función del tipo de riesgo de lesión hay fracturas que consolidan mejor que otras en el pie, en la pierna, en cadera, en el tendón sucede un poco igual. Es muy importante que el paciente, como digo yo, tenga conciencia corporal, ¿vale? Que se escuche. Es muy importante que escuche a su tendón, que sepa un poco cómo le responde por la mañana. Digamos, yo no detengo actividad. Cuando un paciente me dice qué es lo que puedo hacer, yo muchas veces me baso en la EVA y también un poco en su criterio. Es decir, ¿puedo correr? Pues a priori sí, siempre y cuando no te moleste o no pases de un umbral de dolor. Vale, yo a lo mejor pues soy un poquito demasiado conservador, amarrategui, pero le digo que lo ideal sería que no pasara de 2, de 3, porque si no, evidentemente, ya no solamente estás teniendo sintomatología, sino que va a alterar esa función, lo que hablábamos antes. Entonces, es importante, normalmente el criterio que se suele recomendar es, vale, hoy es viernes, ¿vale? Vamos a hacer unos ejercicios pre y post. Lo que hay que mantener es una línea del dolor. Es decir, tampoco es bueno, por eso muy, muy oportuna la consideración que has hecho, que es que a mí antes de hacer el ejercicio me duela un 4 y cuando acabo el ejercicio me duela un 2. No pain, no gain. No hemos mejorado. O sea, mínimo tenemos que mantenernos igual. Evidentemente, si de 4 hemos pasado a 7, te has pasado. Baja. Ya irás subiendo. Pero la idea es que se mantenga, porque vamos, digamos, modulando ese tendón, almacenando más capacidad de carga y poco a poco va respondiendo. Lo ideal, hoy viernes, pues hoy 4 y al acabar 4. Mañana, 4. Al acabar, 4. El domingo, 3. Al acabar, 3. De manera progresiva. Vamos mejorando ese dolor, pero siempre tiene que un poco mantenerse el esfuerzo. Es lo que siempre se habla, ¿no? A nivel de rendimiento y de entrenamiento. Venga, esas últimas flexiones abdominales, los profesionales del ámbito del deporte siempre nos lo dicen, ¿no? Son las que realmente estás trabajando. Pues esto sucede un poco igual. Si no te molesta un poco, realmente no estarías mejorando. Bueno, bien. Qué interesante, Manu. Oye, mira, otra pregunta que tengo aquí, que hay un tema que me gusta mucho dentro del mundo del deporte, que es, ahora estoy leyendo bastante de esto, el tema de la rigidez de la superficie, ¿no? Las superficies, el complejo de rigidez de pierna, ¿no? El leg stiffness. Es decir, cuando tienes un paciente con una tendinopatía quilia o una tendinopatía, no una lesión ósea, es una lesión blanda. ¿Qué recomendaciones respecto al gesto deportivo, superficie de entrenamiento? Cuando nos encontramos con pacientes con fracturas de estrés o procesos de estrés óseo, por ejemplo, en tibia, por ejemplo, sí que está comprobado que hay que recomendarle al paciente, por ejemplo, que disminuya la longitud de la zancada, por ejemplo, ¿no? O que corra por una superficie un poquito con menos rigidez, ¿no? Es decir, ¿hay algunas consideraciones para la tendinopatía? Sí, sí las hay. Realmente lo ideal sería modular. Cuando digo la palabra modular me refiero a que sea el propio paciente el que sea capaz de modular las cargas externas para mantener su interna constante. Esto se ha estudiado mucho en el tema de las zapatillas, por ejemplo, las zapatillas de running, ¿no? Que dice que da igual el sistema de amortiguación que utilices, ¿vale? Me da igual el sistema de la marca A, de la marca B, casi todas las marcas de zapatillas tienen un sistema de amortiguación patentado, pero que a priori es igual de eficaz. Después, evidentemente, entran las consideraciones tanto técnicas como de gusto de cada profesional, ¿no? Digamos que tú tienes coches, un Mercedes, un Audi, un Lexus, un BMW y todos son grandes coches. Después entra un poco el gusto personal. Pues esto sucede un poco igual. Lo importante es que a medida que la capacidad de amortiguación de un tejido, a medida que la capacidad de amortiguación de un material o de una superficie disminuya, la nuestra tiene que aumentar. Y una de las estrategias es, por ejemplo, lo de la cadencia. Otra de las estrategias es la flexión de rodilla. Otra de las estrategias es flexión de cadera. Evidentemente, cuando nosotros saltamos o cuando vemos a un gimnasta o a una gimnasta saltar, no cae clavada, sino que evidentemente hace un movimiento de patrón de flexión para ser capaz de amortiguar esas cargas externas. Porque si no, evidentemente, por lo que has comentado antes de la rigidez, del leg stiffness, la teoría que un poco asocia también a la teoría de estrés de tejidos,
es la que causa un poco la patología. En el tendón sucede un poco igual. Evidentemente, lo ideal sería que primero no utilizara ningún tipo de superficie o calzado que fuera muy reactivo, porque no vamos a ser capaces de modular esas cargas, ¿no? Es como, yo te la lanzo, cógela. Primero tendré que entrenar ese tendón. Pero sí es cierto que hay estudios, hay centros, por ejemplo, he visto alguno en Estados Unidos, que la superficie suele ser muy, muy elástica, para realmente que sea capaz el tendón y entrenarlo en la reactividad, como unas camas elásticas, para realmente decir, oye, yo te mando energía, tú recógela, modúlala y sé capaz de transmitirla de nuevo para que seas reactivo. Y ahí, por ejemplo, se me están ocurriendo las zapatillas, que ahora vienen todas un poco más reactivas, ¿no? Placas de fibra de carbono. Yo no sé hasta qué punto nos va a perjudicar, digo, a los deportistas, por si eres capaz de, oye, yo te voy a dar reactividad, pero tú realmente eres capaz de saber usar esa reactividad. Y ahora, más que nada, pues en la situación un poco en la que estamos todos, ¿no? De confinamiento. ¿Cómo van a responder esos tendones? ¿Cómo van a responder esos músculos cuando realmente, aunque en casa estemos haciendo cosas, no es lo mismo? Esto saben mucho más, evidentemente, los profesionales del deporte, que es la temeridad un poco, que el temor que se está teniendo, ¿no? De, oye, ¿cómo va a reaccionar cuando realmente le metemos factores externos? Qué bien. Manu, ¿cómo hacemos el control de nuestro tratamiento? ¿Cómo monitorizamos a nuestro paciente? ¿Cuál es nuestro seguimiento podológico? Vale, pues digamos, ahí tendríamos que establecer, ¿no?, criterios de vuelta a las actividades básicas de la vida diaria. Si es un deportista, vuelta al entrenamiento, después vuelta a la competición y por último un poco lo que se llama el return to performance, ¿no?, la vuelta al rendimiento, a volver a rendir como estabas antes. Aquí, digamos que se utilizan casi los mismos parámetros que los de valoración clínica. Evidentemente, el dolor, evidentemente la rigidez y evidentemente los test, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay un test muy útil que sería el Hop Test, ¿vale? Que es un test de multisalto para también ver un poco cómo responde ese tendón a una pierna, por ejemplo. Después, evidentemente, tenemos un poco el incremento de cargas, cómo lo va haciendo de manera progresiva. Y por último, si lo queremos meter en la ecuación, aunque insisto, para mí es lo menos importante, podríamos valorar también el tema de la imagen, aunque fundamentalmente para mí es el dolor y la función. Y la imagen nos ayuda, nos complementa, pero no esperemos que en un tendón que a lo mejor está de nuevo apto para dar una alta deportiva o una alta podológica, la estructura va a estar como en una primera fase. Es prácticamente imposible o muy complicado. ¿Y el trabajo, qué opinas del trabajo excéntrico? Ha habido un poco de ciertas controversias en la literatura, que si vale, que si no vale, que hay que promoverlo, que si hay que hacerlo sin dolor, con dolor, qué protocolo es el más aceptado a día de hoy. Yo le mando mucho trabajo excéntrico a mis pacientes. Me parece una buena alternativa terapéutica. ¿Tú qué opinas del trabajo excéntrico? ¿Nos podrías decir algún protocolo? El más conocido sería el protocolo de Alfredson, ¿no? Que es el que más se ha utilizado. Yo soy, digamos, un defensor de los excéntricos, pero los excéntricos tienen varios problemas. El primero de ellos es que no funcionan de manera aislada. Es decir, no pueden ir siempre de una manera totalmente aislada y no englobarlo con otro tipo de tratamientos o con otro tipo de variables de ejercicio o biomecánicas o de tratamiento. Segundo, no reproduce en sí el gesto. Entonces, el problema que tenemos muchas veces y que se dice es, pues variables estáticas o mediciones estáticas no predicen dinámicas, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que medir, que cuantificar, que ahí entraríamos en otro debate de si todo lo que medimos es relevante, ¿no? De que a veces nos hacemos con tanta información. Entonces, realmente el tema de los excéntricos sí funciona, pero es una parte más. Digamos que hay que ir añadiendo diferentes piezas a esa ecuación para establecer un tratamiento. Lo de darte un protocolo, yo realmente los adapto al paciente, porque tampoco, a lo mejor, yo hago un isométrico o hago un excéntrico y le marco 45 segundos de isométrico y a continuación 15 repeticiones de 3 series de excéntrico y no me las soporta X paciente, pero el otro sí. Entonces, realmente esa receta yo la intento modular en base a los dos parámetros que te comenté, la rigidez y el dolor. Entonces, en función de cómo se vaya encontrando, de si no tiene ninguna, poca o mucha rigidez y del umbral del dolor que tiene, en escala visual analógica del dolor de 0 a 10,
aumento o reduzco. Pero realmente la escala sería un poco trabajo de isométrico, excéntrico, lo que se ha denominado también en el heavy slow resistance, ¿no? De poco a poco ir aumentando la resistencia. Y por último, de lo que más se está publicando es el tema de la pliometría, ¿no? De todo lo que es el trabajo de fuerza, que es fundamental. Yo siempre he dicho que prefiero un paciente fuerte a ágil o a móvil, y lo hemos debatido muchas veces en el sentido de que muchas veces pacientes deportistas le pides, valoras la flexión dorsal de tobillo o un test global de movimiento de los famosos FMS, que también pues, se le da mucha caña de que no reproducen gestos habituales, y dices tú, pero este tío corre como corre o esta chica que mete los goles que mete el fin de semana, sí, porque realmente al final es un global. Y lo que se ha visto que más previene lesiones es el trabajo de fuerza. Hasta 2/3 disminuye el riesgo de lesión el que un paciente esté fuerte. Y hay un poco el envejecimiento activo, ¿no? Que también se promueve en pacientes de mediana avanzada edad. Entonces, realmente, el establecer un protocolo yo lo individualizaría. Y los excéntricos funcionan, pero siempre englobados dentro de otros tratamientos. Ok. Wow, Manu, qué placer, tío. Estaría hablando contigo de esto y de otras muchas cosas más, porque es un gusto. Tenemos todo el tiempo del mundo. Es un gusto hablar contigo, tío, y aprovechar todos tus conocimientos que tienes y toda tu experiencia dentro del mundo del campo de la podología deportiva. Estamos pasando malos momentos ahora, ¿no? Y nos ha pegado fuerte toda esta pandemia y yo creo que va a haber lo comentaba el otro día con un compañero, con Carmona, el tema de cómo va a afectar esto a la profesión, ¿no? Y sobre todo a nivel de la docencia también, ¿no? Se va a fomentar mucho la telemedicina, la formación online, la presencia física, a lo mejor ya deja de ser tan relevante, ¿no? Y se hacen otros formatos de trabajo, ¿no? Me gustaría, ya para acabar, Manu, pero te pediré en otro momento otro favor, que los deleites está bien, Me gustaría que te despidieras de los compañeros y que nos mandaras un mensaje a los compañeros. Lo estamos haciendo con otros compañeros también, ¿no? Esta tarde voy a hablar con Orejana, que nos va a hablar de la fascia plantar, ¿no? De la fascitis. Hemos hablado al mediodía con Spooner y nos ha hablado de las plantillas, ¿no? De investigación de ortesis plantares, ¿no? Nos han dado esos mensajes de ánimo para los compañeros, ¿no? Te rodeas de grandes profesionales. Te comentaba, te rodeas de grandes profesionales. La verdad es que envidia de que puedas charlar con todos ellos y que, bueno, que haya un feedback y que al final lo que busquemos es hacer crecer un poco a la profesión. Yo creo que sí que es cierto que... Juan, hacer crecer a la profesión y toda tu sabiduría, toda la sabiduría de todos los compañeros, compartirla. El conocimiento, supongo que opinarás lo mismo que yo, Manuel, el conocimiento está en la información, ¿no? Y en la conversación. Y ya es una de las formas de hacer grande a la podología. ¿Qué les dices a los compañeros? ¿Qué mensaje de ánimo les dices a los compañeros? Pues yo realmente lo que le quería transmitir es que mucho ánimo, que son unos momentos muy difíciles para todos los sectores, para todo el mundo. Evidentemente, en la sanidad nosotros trabajamos, digamos, somos primera línea de barrera en nuestras clínicas con nuestros pacientes. Buscamos lo mejor primero siempre para ellos, por ello queremos trabajar siempre en las mejores condiciones, garantizando la seguridad de los pacientes y evidentemente también nuestra. Por lo tanto, les doy todo este ánimo. En Galicia decimos nunca choveu que non escampara, ¿vale? Es decir, nunca llovió que no parara. Entonces, mucho ánimo y la verdad lo único que quiero transmitirles es que arriba, que pongamos al mundo en pie y realmente que eso es lo importante y de verdad, ánimo, que de esto vamos a salir todos más reforzados como personas y como profesión. Y lo dicho, pongamos al mundo en pie, Fran. Bueno, muchas gracias. Un placer, como siempre, escucharte, amigo, y nada, que lo pases bien, que mucha fuerza y que ahora mismo ya estamos ahí al pie del cañón, colega. Igual, a ver si nos vemos pronto.